La diversidad microbiana, que es lo que les quiero mencionar hoy, ya vamos a llegar a los líquenes, tiene las dificultades de ser estudiada porque estamos acostumbrados a conocer la ecología, sobre todo de plantas y animales. Pero el árbol de la vida es mucho más diverso que eso, involucrando a 3 dominios en su formato actual, y los microorganismos están formando parte de 2 dominios, bacteria y arquea, y de gran parte del dominio eucaria. O sea, las escalas a las que estamos hablando cuando mencionamos la diversidad microbiana, al menos evolutivamente, son muy amplias. Pero también hay otros problemas que tienen que ver más bien con la metodología. Y, por ejemplo, en los diseños de muestreo, los que trabajamos en ecología microbiana tenemos varios problemas cuando los trabajos son revisados por ecólogos, porque no entienden las escalas muchas veces que tenemos que manejar. Entonces, en esta revisión de Firel y Lennon, que para los que están interesados se las recomiendo porque es de una lectura relajada, a pesar de ser un artículo científico, hace ejemplos del esfuerzo de muestreo, pensando si quisiéramos muestrear un bosque en cuanto a su diversidad de plantas presentes allí, considerando que en promedio podrían abarcar una superficie de 0,2 metros cuadrados. Una hectárea es 5 por 10 a la 4 veces más grande que el espacio que ocuparía esta planta. Si esto lo llevamos a bacterias, considerando un tamaño promedio, un volumen promedio de 1 micrómetro cuadrado, cúbico, 0,5 gramos de suelo, que suele ser una muestra que nosotros manejamos normalmente, sería 1 por 10 a la 12 veces más grande que una bacteria. También tenemos el problema de la densidad poblacional, considerando que, ahora pasando de plantas a algo un poquito más pequeño, pero no tanto como bacterias, estos pastizales, considerando una superficie de 1 centímetro cuadrado por cada uno de estos pastitos en el campo, podría haber una diversidad, si no estuvieran superpuestos, una densidad de 10 a la 4 individuos por metro cuadrado. Si lo llevamos a bacterias y consideramos 1 metro cuadrado como la superficie que ocupa, en metro cuadrado tendríamos 10 a la 12 individuos. Si quisiéramos realizar una misma escala, deberíamos muestrear 10 kilómetros cuadrados para las plantas o 100 micrómetros cuadrados para las bacterias. Para que tengan una idea, 100 micrómetros cuadrados suele ser lo que ocupa un grano de arena. Y no hay microbiólogo, por más especialista en microorganismos que haya, que pueda trabajar con ese tamaño de muestra. Pero también tenemos una multiplicidad de hábitats que abarcamos cuando, por ejemplo, en un core, que es un cilindro de donde se toma una muestra de suelo, que pueden estar ocupando las bacterias, porque allí puede haber película acuosa que esté adherida a las partículas del suelo, ambientes aeróbicos y anaeróbicos, etc. Y la multiplicidad de hábitats presentes allí equivaldría a muestrear 1000 kilómetros cuadrados si hablamos de la escala humana. Conociendo esas dificultades con las que nos enfrentamos, vamos a empezar entonces a ver la diversidad microbiana. ¿Qué factores determinan esta diversidad? Esto sí es más conocido para la mayoría de los microbiólogos, ya hablamos de la evolución microbiana, sabemos que tienen altos números poblacionales, que tienen tiempos generacionales cortos, que tienen tasas de mutaciones que son altas y todo eso genera diversidad. También existe la posibilidad o la estrategia de conocida como dormancia microbiana. Todos hemos escuchado hablar en algún momento de las esporas fúngicas y bacterianas, que pueden ser un estado de latencia, y eso lo que permite es que se disminuya la competencia por estar en este estado de latencia y entonces favorece la diversidad. También la diversidad a nivel metabólico, todos sabemos o asociamos a las plantas con la fotosíntesis y a los animales por lo general con la respiración, pero en condiciones bien particulares. Los microorganismos pueden realizar esos metabolismos e incluso otros, como por ejemplo producir metano, consumir metano, fijar nitrógeno, y en condiciones que pueden ser incluso extremas desde el punto de vista nuestro. Entonces hay una gran diversidad a ese nivel también. Y lo más nuevo que se está estudiando es cómo los microorganismos tienen un comportamiento biogeográfico. Hasta hace un tiempo lo que se manejaba desde principios de siglo, anterior no este, es que los microorganismos, por sus capacidades de dispersión y su pequeño tamaño, se asumía que estaban en todos lados. Y hay varios trabajos actualmente
en donde describen un comportamiento biogeográfico que no solamente tiene que ver con condiciones actuales del ambiente donde están los microorganismos, sino también con eventos históricos que hayan desencadenado esa diversidad actual. Mencionado eso, voy a pasar a otra revisión de Pedro Jallió para continuar en esta introducción general, en donde está graficado una comunidad modelo, en donde están las taxas y el número de individuos que representa cada una de ellas. Siempre en cualquier comunidad, sea de macro o microorganismos, hay taxas que son más abundantes y otras que son más bien raras, y hay todo un estudio actual sobre la biosfera rara. No voy a entrar en detalle, pero tenemos que entender que los factores que controlan o determinan esta diversidad en las dos fracciones son diferentes. En la más abundante hay un activo crecimiento, por lo general esas son los microorganismos que están llevando a cabo las funciones más importantes en ese ambiente y están sometidos a un control por predación y virus, lisis viral. En cambio, en la biosfera rara, el control no suele ser por predación o virus, porque los virus y los predadores se especializan más bien en aquellos organismos que estén más abundantes. Entonces aquí más bien sería simplemente por muerte, y al ser especies raras podrían terminar en la extinción. Si estamos complicados en determinar la extinción de los macroorganismos, es mucho más complicado en los microorganismos, pero se asume que eso es posible. Conocer la diversidad puede permitir tener alguna noción en el futuro sobre esto. Y obviamente también, por sus capacidades de dispersión, llegan nuevos individuos a formar parte de la comunidad, y es más fácil que se establezcan en la parte rara y luego podrían pasar, si se adaptan a las condiciones del ambiente, a formar parte de la parte más abundante. En ecología, por lo general, y en microbiología en particular, tenemos una escala ecológica de jerarquías en donde es muy difícil hablar de individuos. Por lo general no trabajamos con una célula bacteriana, sino que empezamos a trabajar a nivel de poblaciones, y las poblaciones suelen ser clonales. Un conjunto de poblaciones que llevan a cabo una misma función, por ejemplo, fijar nitrógeno, las tratamos como gremio o grupo funcional, y un conjunto de estas poblaciones que cumplen una función es lo que se conoce como comunidad microbiana. Esto claramente, inmerso en un ambiente y en un ecosistema, convive con las comunidades de otro tipo de organismos que allí existan. Ahora bien, ¿qué compone la diversidad? Para entender este concepto lo vamos a dividir operacionalmente en dos términos, que es la composición y la estructura. La composición responde a la pregunta de quiénes están allí, darles un nombre, identificarlos, y sabemos que al menos en bacterias eso es muy complicado, con todo el problema del concepto de definir una especie. Y la estructura tiene que ver más bien con cómo están organizadas, respondiendo a las preguntas de qué está allí, independiente de cómo se llame, y cuánto está representando a cada uno. Para poder abordar estos dos factores de la diversidad existen diferentes metodologías. Entre ellas tenemos metodologías dependientes e independientes de cultivo. En la misma revisión o artículo de Pedro Jallió, lo que se propone es que esta parte de la diversidad, que es más abundante, es fácilmente detectable por técnicas moleculares de fingerprinting, siendo las técnicas de cultivo una metodología que permite detectar no solo la presencia de quizá microorganismos más abundantes, sino que probablemente algunos raros en donde puedan cultivarse gracias a que encontramos las condiciones óptimas para que ellos se desarrollen. ¿Por qué les muestro esto? Antes de lo que es la secuenciación masiva, que de todas formas se propone que no llega a abarcar toda la diversidad microbiana esperada en un ambiente, que para todo esto en un gramo de suelo puede haber hasta 10.000 especies diferentes de bacterias y 10 a las 10 células, o sea, estamos hablando de una gran diversidad. Pero en un trabajo de Donaki, revisando distintos estudios en donde utilizaban ambas metodologías, detectaron que la fracción de la diversidad detectada por cultivo y por técnicas moleculares raramente se superponía, que es lo que se muestra en blanco. En algunos ambientes no hay superposición, rescatando con esto que para estudiar la diversidad de un ambiente no es suficiente
el uso de las técnicas moleculares como normalmente se piensa, sino que con estrategias de cultivo, sobre todo con grandes baterías probando distintas condiciones, se puede abarcar una parte de la diversidad que si no sería desconocida. Para estudiar la composición, saber quiénes están allí, antes de la secuenciación masiva, a pesar de que todavía sigue siendo muy utilizado, lo que nosotros, por lo general, como ecólogos microbianos, utilizamos son las librerías génicas. La mayoría de los microbiólogos, biotecnólogos, entre otros profesionales, utilizan con otra finalidad este tipo de metodología. Nosotros lo que queremos es simplemente individualizar los genes que nos sirven como marcadores moleculares, que indican la presencia de ciertos microorganismos en una muestra, para poder secuenciarlos y obtener información a partir de ellos por comparación con las bases de datos. Entonces es una forma de individualizar los fragmentos que se pueden amplificar, que son marcadores de la presencia de estas bacterias. Si queremos estudiar la estructura a nivel genético, y voy a hacer la excepción aquí porque luego vamos a ver a nivel metabólico, existen las técnicas de fingerprinting moleculares. Ellas, por lo general, las más utilizadas son el TRFLP y el DGG. No voy a entrar en detalle de metodología, pero sí que sepan que aquellos que no las conocen, sirve para distinguir justamente los fragmentos que son marcadores moleculares de una manera más rápida, en donde se pueden procesar más cantidad de muestras que con las genotecas que vimos anteriormente. Es difícil en estas aproximaciones conocer la composición, a pesar de que sí se puede determinar con algunas estrategias anexas. En el caso del TRFLP, los fragmentos amplificados se marcan en un extromo con un fluoróforo, en el caso del DGG con una molécula que es un fragmento de DNA de Gs y Cs, de guaninas y citosinas, que permiten el anclaje de la molécula en un gel que posee un gradiente denaturante. Estos fragmentos por lo general tienen un tamaño aproximadamente igual y entonces lo que permite esta electroforesis con el gradiente denaturante es separar las moléculas de acuerdo a su composición nucleotídica. Moléculas originales que sean diferentes van a verse como diferentes bandas en un gel. En el caso del TRFLP, el fluoróforo permite detectar luego de un tratamiento con enzimas de restricción aquellos fragmentos que queden marcados luego de esta digestión enzimática y pueden ser detectados en una electroforesis capilar, en donde podemos ver los tamaños en pares de base de los fragmentos y la fluorescencia que cada uno de ellos tiene asociada. Esto es una medida de riqueza porque son los distintos tipos de fragmentos, al igual que las distintas bandas, y la altura de los picos aquí en los electroferogramas es una medida de la abundancia, de cuánto de cada uno de esos tipos existe una muestra. Aquí la abundancia está dada por la intensidad de las bandas. En cuanto a la estructura metabólica, lo que más utilizamos son estas placas de Biolog, conocidas como EcoPlate, que contienen 31 fuentes de carbono por triplicado y que permiten obtener también un perfil, ya que la utilización por parte de una comunidad microbiana que se inocula aquí en cada uno de los pocillos de una placa de 96 produce un compuesto coloreado que se puede registrar en un espectrofotómetro. Este perfil es el que permite también comparar la estructura de diferentes comunidades de interés. Ahora bien, teniendo esta noción general de lo que es la diversidad microbiana, y antes de entrar al tema de los líquenes que tenemos comprometido para hoy, les quería mostrar, solo como con nostalgia, desde que llegué hasta antes de los líquenes, que hemos trabajado en el Laboratorio de Ecología Microbiana en varios temas. Y siguiendo un poco la novedad que tienen los trabajos en ecología microbiana. Hemos trabajado en estudios más bien descriptivos de cómo, por ejemplo, una planta puede ejercer un efecto sobre los microorganismos que están asociados a su rizósfera, en este caso Coletia istris, que pertenece a las plantas actinorrícicas que fijan nitrógeno gracias a la asociación simbiótica con una bacteria, Frankia, y cómo ese efecto que ejerce la planta también responde a
condiciones estacionales, haciendo muestreos en diferentes estaciones durante el año para ver también el efecto de esa estacionalidad. Pero también hemos visto cómo factores ambientales esporádicos influyen sobre la diversidad microbiana, en particular en este caso, en un evento del desierto florido que tuvimos la oportunidad de realizar muestreos antes, durante y después del evento, y pudimos ver cómo la comunidad microbiana se altera por este factor. También hemos estudiado los gremios funcionales, aquellos que intervienen en el ciclo del nitrógeno, en particular en suelos áridos y semiáridos hacia el norte de Chile, porque a pesar de creerse que hay o considerarse que hay poca actividad en este tipo de suelos, la poca actividad que pueda haber es importante cuando consideramos que un tercio de los sistemas terrestres son de este tipo o de estas características, de bajo contenido de carbono o materia orgánica en general y bajo contenido hídrico. Considerando esa escasez de contenido hídrico, también hemos visto el efecto del agua sobre grupos funcionales del ciclo del nitrógeno, pero en estudios de microcosmos. Las diferencias entre los estudios anteriores y este es que estos son experimentos más bien conocidos en ecología como experimentos naturales, lo que sucede en el ambiente y cómo nosotros lo podemos detectar. Pero también se pueden hacer estos experimentos que son más bien simular las condiciones que pueden existir en el ambiente, pero con la ventaja de controlar ciertas variables, cosa de poder medir la influencia de lo que nos interesa, en este caso el agua. Luego de esta etapa más bien descriptiva, viene una era en la ecología microbiana en donde empezamos a tratar de entender preguntas más bien ecológicas. A pesar de todas las diferencias que tenemos con los ecólogos de macroorganismos, y nos empezamos a preguntar, por ejemplo, si podemos hablar de endemismo microbiano, un concepto que al menos en plantas y animales es muy utilizado. Eso también fue parte de un trabajo que se hizo en el norte de Chile, son los áridos y semiáridos, en donde tuvimos la posibilidad de comparar la diversidad de distintos sitios de muestreo, viendo que existían grupos específicos de los distintos ambientes. Posteriormente, entrando en la biogeografía microbiana, hemos visto y aprovechado otro de los ecosistemas que brinda Chile, donde hemos comparado la diversidad microbiana de suelos asociados a bosques de olivillo. Los bosques de olivillo empiezan en Fray Jorge y terminan hacia el sur, pero la distribución más al norte se mantiene actualmente gracias a las neblinas costeras. Entonces lo que determinamos es si esos fragmentos de bosque que quedan en el extremo norte tienen alguna conexión con eventos históricos, además de los actuales, en cuanto a los comportamientos biogeográficos de bacterias. Y por último, ahora sí, gracias a que tuve que pasar de ser estudiante de doctorado porque me recibí a tener mi proyecto Fondesit de iniciación, tuvimos varias discusiones de cuáles iban a ser los temas en particular que podía abordar, y para desvincularme, no totalmente, de la línea que existía actualmente en el laboratorio, donde todavía trabajo con la doctora Caru, empezamos a proponer el estudio de los líquenes, que es lo que les voy a presentar hoy, en particular del género Peltígera, asociado por lo general a bosques de Nothofagus en el sur de Chile. Pasamos del norte al sur y cambiamos de bacterias a líquenes, pero después fuimos tratando de hacer la mezcla. Cuando empezamos con la intención de estudiar los líquenes, nos surgieron muchas preguntas que se las voy a presentar y ojalá poder responder hoy. Primero, ¿qué son los líquenes? Algo muy importante de responder si uno quiere trabajar con eso. Lo primero, y el mensaje claro, es que no son plantas, a pesar de las discusiones que tenemos con muchos botánicos y ecólogos. Es una asociación simbiótica entre dos microorganismos en particular, que son un hongo y un organismo autótrofo que realiza fotosíntesis, que puede ser una alga verde, una cianobacteria y en algunos casos los tres, porque existen asociaciones bipartitas con uno de los fotobiontes o asociaciones tripartitas en donde están los tres simbiontes unidos. La función del micobionte en esta simbiosis mutualista, en donde viven juntos y ambos obtienen beneficios, ambos componentes de la simbiosis,
es otorgar un microambiente, minerales, agua, protección a su compañero que está realizando la fotosíntesis, sea esta un alga, en donde recibe el nombre de clorobionte, o sea una bacteria, en donde recibe el nombre de cianobionte. ¿Por qué cianobionte? Porque siempre es una cianobacteria. La cianobacteria, además de tener la posibilidad de fijar carbono a través del proceso de fotosíntesis, tiene la posibilidad de fijar nitrógeno, que es una función que está restringida a microorganismos. Uno de ellos son las cianobacterias. En el caso de que la asociación tenga una cianobacteria, ya sea bipartita o tripartita la asociación, reciben el nombre de cianolíquenes. Y con eso respondo a la primera pregunta de por qué cianolíquenes en particular. ¿Cómo clasificamos a los líquenes? Porque es fácil saber en un libro qué es un líquen, incluso en un diccionario, ahora en internet, pero ¿cómo clasificarlos? Primero, uno puede clasificarlos según el tipo de talo. El talo es el cuerpo del líquen. Ese talo puede ser homómero, en donde tanto micobionte como fotobionte están homogéneamente distribuidos, y aquí se ve en un esquema y en microfotografías que pueden observar allí, y no son tan usuales, solamente un tipo de líquenes tiene esta estructura, y un talo heterómero, que es lo más común, en donde tanto micobionte como fotobionte tienen definido un espacio, una capa, dentro del cuerpo del líquen. En el esquema se puede ver que se diferencia una corteza superior, en la mayoría una corteza inferior, aunque puede ser más fina, una capa de fotobionte y una médula donde las hifas de los hongos están más relajadas que en las cortezas. Y es lo que se observa también en las microfotografías. Esa clasificación de los líquenes también se puede hacer según su forma de crecimiento. Entonces tenemos líquenes crustosos, foliosos y fruticosos, y un tipo extra que no todo el mundo considera como una clasificación, que son los escuamulosos, que son más bien líquenes que parecen como gelatina. Los crustosos son con forma de costra, por lo general lo encontramos asociados a las piedras, son estas manchas y están estrechamente adheridos al sustrato. Es muy difícil trabajar con ellos porque están asociados a piedras muy estrechamente. Cuando uno quiere tomar las muestras, se imaginan la complejidad, o se trae la piedra o se trae todo fragmentado. Los foliosos, a los cuales pertenece peltígera, que es el líquen en particular con el que nosotros trabajamos, tienen forma de hojas. Y de aquí viene la confusión con que son plantas, porque además hacen fotosíntesis, etcétera, pero ya sabemos que eso no. Estos tienen una corteza bien definida inferior, pero con ciertas estructuras de sujeción al sustrato. ¿Dónde pueden crecer estos líquenes? En suelo asociado a árboles. Vamos a ver enseguida cómo se llaman dependiendo de eso. Y los fruticosos tienen formas de arbusto, como se observa en la fotografía. Son pequeños arbustos en donde tienen una simetría radial, si uno hace un corte transversal, en donde el hongo establece esta estructura de sujeción interna, que es la que permite que se eleve verticalmente. Como les dije entonces, también existe otra forma de clasificación dependiendo del sustrato donde crecen. El sustrato es simplemente lo que usan como superficie. Ellos por lo general, los líquenes, no establecen ninguna interacción más estrecha con el sustrato que están usando como soporte. Al menos no se ha determinado eso por el momento. Según el tipo de sustrato entonces que usan para crecer, están los líquenes cortícolas, que utilizan las cortezas de los árboles o arbustos como un medio de sujeción. Están los líquenes endolíticos, que crecen en fisuras de rocas, los folícolas, que crecen sobre las superficies de hojas, lignícolas sobre madera muerta, saxícolas sobre las superficies de las rocas, en poblaciones de líquenes que pueden ser muy grandes y llamativas en cuanto a sus colores, sobre todo estos líquenes crustosos, zoobióticos en tejido muerto de animales y musícolas asociados a musgos. Recordemos que esta interacción tiene un hongo, pero también tiene el fotobionte, que es el que permite que la alimentación de este individuo sea a través de la fijación de carbono, de nitrógeno, que proviene más bien de la atmósfera. ¿Cómo se reproducen los líquenes? Siempre nos gusta saber cómo esto se multiplica y es exitoso en la naturaleza. No fue fácil, llevaron muchas discusiones entender el ciclo. Les presento la versión más simplificada que podemos obtener de esto, porque
estamos hablando de un holobionte, de un organismo que está formado por simbiontes. Entonces, considerando un talo maduro como este individuo que tienen aquí, puede haber una reproducción que provenga directamente de propágulos vegetativos. Estos pueden ser simplemente fragmentos de ese talo liquénico que den origen a un nuevo individuo pasando por una etapa de prétalo indiferenciado, o pueden ser estructuras específicamente diseñadas por el líquen, para reproducirse. Los vamos a ver más adelante. Por el otro lado, sabiendo que aquí hay un hongo, que por lo general son ascomicetes, al menos en el 95% de los casos, según los últimos números que revisé, puede ese hongo producir esporas fúngicas, pero sabemos que los hongos a su vez tienen la complejidad de que tienen ciclos sexuales y asexuales. Esas esporas fúngicas pueden ser de cualquier tipo de la reproducción del hongo, pero necesitan sí o sí encontrar un compañero, que va a ser el fotobionte. ¿De dónde lo va a obtener? De otro líquen, del ambiente, siendo cianobacterias o algas dependiendo del caso, y cuando lo encuentre es que puede pasar a la otra etapa. Entonces, resumiendo, el líquen puede reproducirse asexualmente o sexualmente. Esas son las dos estrategias. ¿Por qué es importante conocer esta reproducción, además de entender el proceso? Porque muchas de estas estructuras nos permiten identificarlos, que fue un gran desafío. Pasar de lo micro a algo que ya se ve a simple vista es complicado, sobre todo porque las bacterias no nos dan muchas posibilidades de que a través de su morfología las podamos identificar. Entonces tuvimos que aprender sobre esto. La reproducción sexual se hace a través de los apotecios. Sabemos entonces que la gran mayoría de estos líquenes producen ascosporas y se hace a través de estas estructuras, esto que ven café aquí, esto que también se ve café aquí en este líquen, es del género Nephroma, estas estructuras que parecen alfileres, que son del género Calicium, estas estructuras rojas bien llamativas, globulosas, que son del género Cladonia. Esta es la peltígera, la regalona de la presentación de hoy, en donde produce esta especie de deditos, en donde se producen las ascosporas, y este que es del género Santoria, en donde estas estructuras son los apotecios. Muchas veces con esto es suficiente para llegar a nivel de género, como les fui mencionando recién, pero cada género puede tener cientos de especies, y clasificar a nivel de especies es mucho más complicado. Existen otras estructuras que permiten esta clasificación, como por ejemplo aquellas que son de reproducción asexual. Como les dije, no solamente propágulos o fragmentos del líquen pueden generar un nuevo individuo, sino que existen también estructuras como los isidios y los soredios. Los isidios son estos puntos blancos que se ven sobre la superficie de los lóbulos del líquen, o estos que se ven aquí más bien en los bordes. Los soredios son este que parece más bien un polvillo, o estos grupos de soredios que forman las oralias. ¿Qué es lo que tienen de diferencia? Estos dos, que son los isidios, son más bien proyecciones del talo liquénico, en donde están rodeados por corteza. Son como dedos que salen desde la corteza. En cambio, estos son estructuras que no tienen corteza. ¿Cuál es la ventaja que tienen estas estructuras o por qué sirven para la reproducción asexual? Porque están ambos componentes en esas estructuras, el micobionte y el fotobionte. Como esto a veces tampoco es suficiente, la morfología, también existen otras estructuras que sirven para la identificación. No son todas, solo para no ser exhaustiva les voy a mostrar estas 4, en donde tenemos, por ejemplo, las pseudocifelas, que son estos puntos blancos que están en la parte del reverso de ciertos líquenes. Son poros desde donde se permite más fácilmente el intercambio gaseoso. Están las ricinas, que parecen aquí estas raicillas. Recordemos que no tienen la misma función que una raíz, sino que son estructuras netamente de sujeción y por lo general se encuentran en líquenes foliosos. Están las venas, que parecen como si fueran nervaduras de las hojas y que son engrosamientos parciales de la médula, de esta zona en donde las hifas fúngicas estaban más relajadas.
Y existen, por último, los cefalodios, que son estas estructuras más bien naranjas en este tipo de líquen, tienen otras formas, en donde, en caso de que sea una asociación tripartita, está alojada aquí la cianobacteria. Sabiendo cómo identificar a los líquenes, empieza el cuento de En búsqueda de la peltígera. Fue larga la decisión de cuál líquen, da como para una novela el asunto, no va a ser para hoy, pero sí que el primer sitio de muestreo fue en Parque Natural Caruquinca, al sur de Tierra del Fuego, en donde empezamos a buscar por todos lados, habiendo hecho el trabajo en el laboratorio, la búsqueda bibliográfica de fotografías a través de internet. No es lo mismo ver la foto fácilmente encontrada en Google que ir a terreno, en donde nadie señala dónde están allí presentes los líquenes que encima necesitábamos de un género en particular. Buscando en tronco de árboles, tirados en el piso, buscando en el suelo, cada uno caminando para distintos lados. O sea, cada uno estaba buscando lo que necesitábamos para este muestreo, hasta que apareció la primera. Mucha desconfianza de ciertas partes, otros que estábamos más convencidos, comparando con las fotografías, haciendo las mediciones necesarias, le destinamos buena parte de la tarde a confirmar que eso realmente, lo que parecía ser una peltígera, era la peltígera. Y esta es la primera que encontramos en terreno y es la regalona, la foto preferida, por haber podido identificar en el medio de un bosque que es mucho más grande que cualquier laboratorio en donde nos enfrentamos normalmente. Pero los géneros de líquenes tienen una gran diversidad de morfotipos, de formas diferentes dependiendo de la especie de la que se trate. Luego ya nos hicimos bastante expertos, ahora lo encontramos en todos lados, no en Santiago claramente, por la contaminación atmosférica. Recordemos que los líquenes, al nutrirse de componentes de la atmósfera, también son muy sensibles a los contaminantes atmosféricos y son utilizados como biomonitores de la calidad ambiental. Entonces en Santiago es bien difícil encontrar líquenes. Encontramos unos microlíquenes en la Facultad de Ciencias, así como la última vez que los vimos. Las morfologías son como las que se muestran aquí. El proyecto Fondesi original muestreaba, o sea, pretendía el muestreo en Caruquinca, pero también en la Antártica. Es allí donde tuve la posibilidad de conocer Antártica y de viajar en cuanto vehículo se cruzaba por el frente en el primer muestreo que fue en Cabo Shirref. Hay varios aquí que también han estado en la Antártica y saben lo complicado que puede ser esto, no es que pasa la micro por la esquina. Es una planificación logística, gracias a INACH por eso, que requiere mucho tiempo. Buscamos en Cabo Shirref de la isla Livingston cuánto líquen se nos cruzó, no es un ambiente de gran diversidad, ya cualquier cosa, esto que no es ni siquiera líquen, es como una muestra de suelo aplastada, lo tomábamos por si acaso, no para traerlos, para analizarlo en terreno, ver si existiera posibilidad, porque fue bastante frustrante buscar por todos lados en la primera temporada y no encontrar peltígera, ya teniendo las muestras de Caruquinca recolectadas y analizadas. Hubo lesiones, hubo problemas ambientales y estéticos más bien, pero gracias a eso, a que no fue exitoso el primer muestreo en la Antártica, decidimos en el mismo verano recolectar muestras en Navarino, que está al sur de Tierra del Fuego, donde sí fue exitoso, eran líquenes bien grandes en cuanto a su diámetro, etc. Entonces, para resumir, lo que empezó siendo una comparación de dos puntos al sur de Chile, que son estos que se muestran aquí, Tierra del Fuego, y una isla antártica, terminó abarcando otra isla antártica, porque tuvimos que volver a la Antártica a buscarlo, y ahí sí que nos llevaron a todos lados, se van con las muestras. Cuento corto, un mes de terreno, campamentos incluidos, la última tarde, y no es mentira, aparecieron las peltígeras en la isla de Excepción. Hay testigos por ahí. Bueno, si el nombre no es muy ad hoc, pero así se llama. Yo creo que voy a proponer un cambio. Bien, y ya que teníamos ampliado el sitio de muestreo y teniendo la posibilidad logística de realizar un muestreo más al norte, también tenemos muestras desde la Reserva Nacional Coyhaique. Empezamos entonces, teniendo las muestras, que es importante, a aprovechar a publicar y a realizar trabajos que llevaran a tesis,
que fue un desafío. Comenzando una línea de investigación es como lo más difícil y lo más que da más susto por la responsabilidad, pero tuvimos bastante éxito. Una bióloga ambiental, Marcela Aravena, realizó, aprovechando que habíamos pasado tanto tiempo estudiando líquenes en Tierra del Fuego, aprovechó a analizar estas muestras, esta diversidad, más allá de Peltígera, para poder retribuir también al Parque Natural Caruquinca, que está manejado por la WCS, gracias a su directora Bárbara Saavedra también, con información sobre los líquenes del parque, porque no hay mucha información disponible, hemos pasado bastante trabajo para encontrarla. Lo primero era ver si la morfología, que es lo clásico, pero que se necesita mucha experiencia para poder identificarlo, podía ser resuelto más fácilmente por marcadores moleculares, en donde en el laboratorio sí teníamos experiencia con eso. Experiencia con bacterias. Ahí estuvo el primer problema, porque no hay, en algunos casos sí, por ejemplo aquí, en el caso de Peltígera hay una congruencia entre los individuos identificados por morfología y marcadores moleculares, en el caso de Ochroleukia también. En el ITS, esos 4 géneros que ven pudieron ser identificados con secuencia en la base de datos. Peltígera con ambos marcadores, porque Peltígera es uno de los géneros más estudiados de líquenes, con grupos bien reconocidos que trabajan también con las herramientas moleculares. Pero estos géneros que están aquí no tenían secuencias que los representaran en las bases de datos. Entonces el gran problema es que uno puede tener un marcador secuenciado, la secuencia muy buena, pero no hace match con nada conocido en la base de datos. Entonces, el empezar a conocer la diversidad y poblar las bases de datos permite que uno sin experiencia pueda hacer una identificación certera de lo presente en un ambiente. Esto, a grandes cuentas, terminó publicándose en una guía de campo de los macrolíquenes del Parque Natural Caruquinca, que está en su versión online en la página web de este parque, y donde se muestran los 16 géneros que pudimos identificar con certeza de los líquenes presentes en el parque. Luego, aprovechando que conocimos y estuvimos un mes también en Tierra del Fuego, vimos ya en terreno posibilidades de estudio, porque allí existía, este parque tiene una historia larga, pero pertenecía a una forestal hasta que fue manejado por la WCS, y existía una diversidad de hábitats donde había algunos que estaban más conservados, que eran bosques más bien maduros, y había degradación de estos bosques, formándose lo que se conocen como praderas, por talas. Entonces, una de las preguntas que fue abarcada en la tesis de Elía Ramírez, ingeniera en biotecnología, fue si la diversidad de los pares simbiontes de los líquenes del género Peltígera cambiaban en estos diferentes estados de conservación del bosque. ¿Por qué es importante esto? Porque hay antecedentes que mencionan de la biodiversidad en general que relacionan la degradación del hábitat inversamente con la diversidad. Cuanto más degradado está un hábitat, menos diversidad presente. Entonces, muestreando praderas, un renoval, que es un bosque joven, y un bosque maduro, pudimos tener este trabajo en donde encontramos todos estos morfotipos que ven aquí, que se pueden relacionar por análisis en las bases de datos con ciertas especies de Peltígera, que en este momento no interesa el nombre, pero sí que en los 3 ambientes se observó justamente lo esperado. El bosque maduro tenía una mayor diversidad, el renoval menor que el bosque maduro, y la pradera era la que tenía menor diversidad de especies presentes. ¿Por qué esto era novedoso? Porque muchos estudios abarcaron esta misma problemática, pero con líquenes que crecen más bien sobre la superficie de los árboles. Entonces es esperable que la diversidad disminuya cuando se pierden árboles en un bosque. Pero en los líquenes terrícolas, como es el caso de Peltígera creciendo en suelo, no se había hecho ese estudio. Encontramos que había grupos de líquenes o especies de líquenes que eran específicos o exclusivos de un cierto ambiente, por ejemplo en bosque maduro en rojo, del renoval en morado, y que el grupo de muestras que provenían de la pradera, fueron 20 en cada sitio, estaban todas asociadas dentro de un mismo clado que da lugar a una especie,
pero que también existían representantes de los otros dos ambientes en ese lugar. Esa que está aquí es la que está representada, y estas son las distintas morfologías que adquiere la misma especie de líquen dependiendo del ambiente donde esté habitando. En este caso, que hay estructuras reproductivas del tipo sexual, que son estos deditos que les contaba, los apotecios, son las muestras de pradera. No contentos con esos, y aprovechando este mismo ambiente que teníamos, estudiamos los ensambles microbianos que se conoce ahora que, para complicar un poco más la simbiosis, están asociados a los líquenes. Considerando que ese es el líquen y haciendo un corte como muestra el triángulo allí, se sabe que están los componentes clásicos que ya les describí, pero que existe una comunidad bacteriana formando un biofilm, una biopelícula sobre el talo liquénico. Tienen distintas funciones, todavía no todas certificadas, por decirlo de alguna manera, pero sí propuestas. Sabemos también que en el sustrato donde crece el líquen existe una comunidad microbiana. Sabemos entonces que, por estudios anteriores, que las comunidades de suelo, que es el sustrato de este líquen, están estructurados por factores ambientales que interfieren modifican, los factores edáficos, que son aquellos que se pueden medir desde el suelo, características más bien físico-químicas. Pero hay una mayor controversia en qué es lo que está estructurando o determinando la diversidad de estas comunidades asociadas al líquen. Aprovechando, como les decía, estas muestras que teníamos de los distintos estados de conservación del hábitat, pudimos estudiar este microbioma, que así se le conoce el microbioma del líquen, y pudimos determinar en la tesis de Lía que aquellas muestras obtenidas desde los líquenes presentaban perfiles diferentes a aquellas que provenían del sustrato. Esto fue abordado por TRFLP y este es un análisis multivariado en donde si los polígonos no se superponen, si no se superponen del todo, quiere decir que son distintas. Sabiendo esto, lo que hicimos fue estudiar por separado las comunidades microbianas asociadas al líquen y las del sustrato. Podemos ver que en el sustrato sí hay una superposición, pero a su vez vemos que la pradera es mucho más homogénea en cuanto a la diversidad de microorganismos presentes en esos sustratos que los bosques, siendo el renoval el que tiene menor semejanza entre las distintas muestras. Eso puede ser porque estos bosques suelen ser más activos, tener más entrada, por ejemplo, de luz, entre otras explicaciones. Cuando hicimos lo mismo para el microbioma, para aquellas comunidades bacterianas asociadas al líquen, en particular, lo que vimos es que aquellas de la pradera se separan de las del bosque. El problema de sacar conclusiones de esto, a pesar de que sí sugerimos que el ambiente tiene influencia, como otros autores lo han dicho, sobre las comunidades microbianas allí presentes, es que, si recuerdan, había una sola especie en la pradera. Entonces no estamos seguros si son las condiciones de la pradera o es la especie de líquen la que está definiendo su microbioma. Por lo tanto, seguimos ahondando en el tema y en la tesis de bioquímico de Diego Leiva empezamos a preguntarnos, ya que existen factores potencialmente extrínsecos e intrínsecos que definen esta diversidad de microorganismos allí presentes, ¿qué podría ser que lo esté determinando? Rápidamente les cuento que determinamos la diversidad de metabolitos y actividad fenoloxidasa asociadas al hongo que forma parte de esta simbiosis y ver si eso tiene alguna relación con la diversidad de las comunidades allí presentes. La hipótesis era que el ambiente, que eran dos bosques en Coyhaique, influía sobre las comunidades del suelo, mientras que estas actividades medidas desde el líquen influían sobre el microbioma. Nuevamente se confirmó en estas muestras, que como les dije son de Coyhaique ahora, que aquellas muestras del sustrato son diferentes a las del líquen en cuanto a su estructura genética. Por primera vez, según lo que nosotros conocemos, medimos la estructura metabólica de las comunidades allí presentes y también se ve que son diferentes, pero no tanto como a nivel genético. Esto se puede explicar porque muchos de los microorganismos que están presentes en una muestra no necesariamente están activos. Y de hecho existe mucha redundancia funcional. Hay microorganismos que están realizando o supliendo la actividad que podrían realizar otros. Conociendo esto, lo que vimos es que efectivamente
teniendo de este lado las comunidades del líquen y de estas las de el sustrato, la significancia estadística en cuanto a los agrupamientos estuvo dada por el sitio, en el caso de las comunidades del sustrato, tanto a nivel genético como metabólico, y por el micobionte en el caso de las muestras de líquen, tanto a nivel genético como metabólico. Al correlacionar la diversidad de metabolitos que medimos y la actividad fenoloxidasa con estas estructuras determinadas, lo que pudimos ver es que los metabolitos influyen sobre la diversidad genética tanto del líquen como del sustrato, lo cual explicamos porque posiblemente estos metabolitos que son excretados al medio, porque recuerden que los hongos por lo general tienen esa capacidad, pueden estar influyendo también sobre el sustrato donde los líquenes crecen. La actividad fenoloxidasa, en cambio, tuvo solamente relación con la actividad metabólica del líquen, teniendo entonces a grandes rasgos confirmada la hipótesis en donde la estructura genética y metabólica de la comunidad del sustrato depende más bien del sitio, dos bosques en este caso, y aquellos compuestos medidos desde el líquen, metabolitos y actividad fenoloxidasa, se relacionan más bien con el microbioma. Lo más importante del proyecto Fondesit, todo lo que les mostré hasta ahora son cosas que van surgiendo en el camino, es el modelo ecológico de liquenización. Estando en el laboratorio de ecología microbiana y habiendo decidido trabajar con líquenes y con el apoyo de Catalina Zúñiga, que hizo su doctorado en microbiología, empezamos a intentar definir un modelo conceptual que ya había sido propuesto por Rebeca Yar en el 2006. Gracias a eso pudimos hacer una estadía de investigación, tanto Catalina como yo, en el Jardín Botánico de Edimburgo. Y lo primero para abordar este modelo que les muestro a continuación era conocer la diversidad de líquenes presentes en el sur de Chile, en los 4 sitios de muestreo. Para eso, a grandes rasgos les muestro que había esta cantidad de especies. El micobionte es el que le da el nombre al líquen, muchas veces se conocen como hongos liquenizados, y esta es la diversidad de cianobiontes, de aquellos que eran pareja de las otras muestras. En total analizamos 186 muestras y tuvimos una cobertura de la diversidad esperada sobre el 85% en la mayoría de los casos. Esta es la peltígera antártica. La explicación de por qué no apareció rápido es que son muy pequeñas comparadas con las que estábamos acostumbrados a ver en terreno. La barra indica 1 centímetro. Entonces fue la casualidad el haberla encontrado. De hecho me valió una caída y una inflamación de rodilla y por eso la vi. En una ladera volcánica de Decepción fue que las encontramos. Con esas muestras, lo que pudimos realizar, a través del uso de marcadores moleculares adecuados, la identificación de los micobiontes y de los cianobiontes en la diapositiva siguiente. Como esto está muy chico, se los voy a ir agrandando para que lo podamos ver, en donde encontramos 8 otus que pueden asociarse a 8 especies de peltígera. Tienen características en general, el género peltígera, de las cuales tenemos no solamente nuestros representantes que están en rojo, sino secuencias desde la base de datos del grupo de Luzzoni, que les decía que es el más reconocido a nivel internacional de este tipo de líquenes. Y lo que pudimos ver es que, por ejemplo, había grupos como Peltígera ponogensis, que no había sido registrado previamente en Sudamérica, Peltígera extenuata, que fue la única que se encontró en Decepción, una muestra, solo una, de peltígera que no pudimos identificar porque no se asocia con nada en la base de datos. De las 186 muestras, solo estuvo este representante con esa secuencia. Puede ser una especie que no esté en otra parte del mundo o que no haya sido descrita, y puede ser que sea una especie rara. Todavía tenemos que seguir trabajando con esta peltígera en particular. Peltígera rufescens, que es una de las más cosmopolitas de este género de líquenes. Peltígera canina, en este caso es un linaje, porque a diferencia de los anteriores, no hay solamente una secuencia desde otras especies que se asocie directamente con la nuestra, sino que es un grupo. Entonces no podemos llegar al nivel de especie con certeza, pero sí a un linaje. Y Peltígera frígida, que fue exclusivamente registrada en Sudamérica, asociada aquí con un representante de Argentina.
En la otra sección, que es horizontalis, encontramos solamente una especie representada por 3 muestras asociada a Peltigera neckeri, teniendo esta escasos registros en Sudamérica, con una descripción más bien circumpolar, alrededor de los polos. Lo mismo para la especie asociada a esta sección, que es Peltigera himenina, que tiene las mismas particularidades. En cuanto a los cianobiontes, las cianobacterias que forman parte de esta simbiosis, todas son del género Nostoc. Lo que vemos aquí es una filogenia de nuestras secuencias nuevamente en rojo, representando cada una a todas aquellas secuencias que son iguales a ella, y teniendo las secuencias anexas desde trabajos de O'Brien. O'Brien es un especialista que se encarga de realizar justamente las filogenias de este género de cianobacterias en particular, con énfasis en aquellas que establecen simbiosis. Las cianobacterias pueden vivir en vida libre o en simbiosis. De hecho, realizan simbiosis con varios macroorganismos, no solamente los hongos liquenizados, sino hongos que no son liquenizados, y con varias plantas, briófitas, gimnospermas, angiospermas, puede establecer simbiosis. No necesariamente las mismas especies, pueden ser otras especies. Particularidades de esta filogenia es que encontramos AC1 y AC12 como ya detectadas en Sudamérica. Y otra característica importante de destacar es que hubo un representante llamado C14 que se encontró en los 4 sitios de muestreo, demostrando su éxito en la colonización de distintos ambientes. Ahora sí, el modelo de liquenización. El modelo que fue propuesto por Rebeca consiste en distintas etapas y factores. Las etapas tienen que ver con un primer contacto con el fotobionte. Si recuerdan, el hongo debe encontrar a su fotobionte para formar una nueva pareja. Ese factor es conocido como disponibilidad de fotobiontes. En el caso de que no se encuentren los miembros de la pareja, se produce la muerte del hongo, que no puede vivir en vida libre por sí solo. Si se encuentra la pareja, entonces hay que responder la pregunta si el fotobionte es genéticamente compatible. Eso se conoce como especificidad del micobionte. Si no sucede, se produce la muerte del hongo o puede buscar otro fotobionte. Dentro de los genéticamente compatibles de aquellos que son específicos, el micobionte debe elegir aquellos que son ecológicamente óptimos, aquellos que mejor sobreviven en ese ambiente. Y eso se conoce como selectividad. Si no sucede, puede producirse una interacción diferente a la simbiosis, como el parasitismo, o sea, el mutualismo como el parasitismo, o una simbiosis mutualista de baja aptitud. Pero si esto es exitoso, se produce claramente un individuo nuevo, un líquen, y esto es la modificación que nosotros hicimos al modelo, agregando un factor que se conoce como éxito ecológico, que en definitiva es lo que podemos medir, porque son los individuos que podemos muestrear. La hipótesis es que esta selectividad es más relajada, va a seleccionar menos en ambientes que son adversos, porque les conviene estar acompañados que morirse, y que en ambientes menos adversos, considerando en el proyecto como adverso el ambiente antártico y como menos adverso el sur de Chile. Para poder responder a la hipótesis, lo primero es, combinando estos factores, crear un índice, porque esta propuesta fue realizada anteriormente pero sin una cuantificación. Y aquí siguen los dolores de cabeza, porque diseñar un índice matemático, al menos para la mayoría de los biólogos, es bien complicado. Hemos tenido interacciones con físicos, con matemáticos que nos han ayudado, pero tuvimos el desafío de encontrar cada uno de los miembros de esta ecuación. La disponibilidad la medimos como aquellos cianobiontes que están en simbiosis a través de obtención de sus secuencias y aquellos cianobiontes potenciales que se encuentran en las muestras del sustrato. Como aquí hay una diversidad de amplicones obtenidos, lo que hicimos fue en genotecas y secuenciamos los clones. Por análisis de estas secuencias pudimos determinar entonces una diversidad de cianobiontes disponibles, que son tanto aquellos que están en el sustrato como los que están liquenizados, porque ambos son miembros potenciales de una nueva simbiosis.
rápidamente lo que encontramos en cuanto a la diversidad en el sustrato es que de los 864 clones obtenidos, aproximadamente un 35% eran Nostoc, de los cuales había 17 tipos en promedio, y de aquellos, haciendo la comparación con los que teníamos en los líquenes, que estaban presentes en el sustrato, encontramos alrededor de un 14% que representaban en promedio 2 tipos diferentes de Nostoc. Esto puede analizarse en los distintos ambientes de muestreo, que son más que 4 sitios, porque en cada sitio muestreamos diferentes ambientes, y se puede ver que algunos son característicos de ambientes en particular, como se mostraba ahí, los bosques de Coyhaique, los bosques de Caruquinca, los bosques de Navarino, y hay otro como el C14, que está en 6 de los 9 hábitats muestreados. ¿Cómo utilizamos esa información obtenida? Considerando un índice de diversidad de Shannon ponderado. El índice de diversidad de Shannon es muy conocido, es la fórmula que tienen aquí, excepto el alfa, y el alfa es lo que hace la ponderación. ¿Qué es lo que pondera? La relación que existe filogenética entre los miembros, entre los individuos que son considerados en este índice. Conociendo la disponibilidad, teníamos que calcular la especificidad. La especificidad la adaptamos desde un índice que existía desde la parasitología, en donde consideraba la especificidad entre el hospedero y un parásito. Entonces, puede existir, según lo que describe Poulan, una especificidad básica, en donde simplemente se considera el número de individuos, en este caso fotobiontes, que se unen a un micobionte, teniendo una especificidad básica, en este ejemplo, en donde tenemos 4 individuos señalados con las letras, de 4 siendo una especificidad básica, o de 2 siendo una especificidad alta. Cuantos más potenciales parejas existan en una relación de este tipo, esta interacción, menos específico va a ser el que elige. Esto no solamente sirve conocer el número, sino también la relación entre ellos. Para ello está la relación filogenética que los relaciona, y esa es la especificidad filogenética. Claramente, la especificidad filogenética de A es menor que la de B, porque todos estos son más parecidos que estos que están aquí en cuanto a su filogenia. Adaptando ese índice, conocimos la especificidad filogenética local para dar cuenta de este factor. La especificidad está representada aquí por los distintos micobiontes y sus potenciales cianobiontes, en las bolitas de colores, y la relación filogenética por estas interacciones. Lo que vemos es que hay micobiontes que se unen a un solo cianobionte, hay otros que se unen a la mayor cantidad, que son 6 en este caso, y hay otros que, a pesar de unirse a la misma cantidad, 3 aquí o 5 aquí, tienen distintas especificidades ponderadas por la filogenia, porque es esta relación filogenética la que hace la diferencia. Destaco estos dos porque tienen cianobiontes que no están relacionados con ningún otro micobionte y también son interesantes para estudiar. Por último, para conocer entonces el éxito ecológico, que es el tercer componente que podemos medir, medimos la abundancia de los pares simbióticos, porque cuanto más exitosa es una pareja en el ambiente, más representantes tiene. Allí encontramos que los más exitosos eran las parejas que se muestran con las flechas rojas, M5C1 con 22 parejas, estas dos con 18 representantes cada uno, y por último las que tienen 15 representantes. Cabe destacar que M1214 fue la que se encontró en las 15 muestras antárticas repetidas. Conociendo entonces estos 3 componentes de la ecuación, lo que nos falta determinar es la selectividad. Pasando muchas penas, como les dije, matemáticamente hablando, llegamos a un modelo, a un índice que ya estaba diseñado, y ahí nos empezamos a lamentar por todo el tiempo que habíamos pasado con esto, y en una revisión de 1982, no es algo que sea reciente, se determinó que este era el mejor índice. ¿Para qué? Para medir la elegibilidad. La elegibilidad es una cuestión que se mide en ecología, que tiene que ver con la preferencia que tienen ciertos animales que son predadores por cierto tipo de comida que suelen ser presas. Conociendo eso y sabiendo que este es el mejor índice, y pensando en que el micobionte podría alimentarse de los cianobiontes, haciendo
esta comparación para poder usar este índice, en donde se relaciona la frecuencia de alimentos en la dieta y la frecuencia de alimentos disponibles en el ambiente. Adaptándolo a nuestro índice de selectividad, lo que hicimos fue, como les dije, la comida son los cianobiontes. Tenemos la frecuencia de cianobiontes que están efectivamente liquenizados, o sea que formaron parte de la dieta del micobionte, y aquellos que están en el ambiente. Además, este índice considera un N, que es el número de tipos de alimentos, y que nosotros también lo conocíamos. Entonces, conociendo el éxito ecológico, la disponibilidad y la especificidad, pudimos llegar a este índice de selectividad y por fin cuantificar la selectividad. ¿Qué obtuvimos con eso? Para terminar, que estas 8 especies que teníamos en los distintos sitios de muestreo que se asocian a estos linajes o especies según los análisis de marcadores moleculares y conociendo el dato de selectividad, pudimos ver un comportamiento muy interesante, en donde aquellos que son hongos menos selectivos, estos no son valores como números en particular, sino que hicimos un ranking para hacer una comparación más sencilla que comparando hasta 3 o 4 decimales, que era lo que nos daban las diferencias. Aquellos que son menos selectivos son más exitosos, porque pueden encontrar más parejas. Y tienen por lo general una distribución amplia, hablando de una distribución global, con la excepción de aquellos asociados a peltígera y menina, que tienen una distribución estrecha, pero es circumpolar, por lo que uno espera que en estos ambientes sí sea exitoso. A la inversa, encontramos que aquellos que son más selectivos suelen ser menos exitosos, que son los recuadros estos, y que tienen una distribución estrecha o local. Entonces, la selectividad del micobionte por sus fotobiontes podría disminuir la capacidad de los líquenes de colonizar áreas geográficas más amplias, restringiendo su distribución a localidades en particular. Con eso, y disculpando por la hora, les agradezco mucho su atención, agradezco a los financiamientos y a los miembros del laboratorio. No siempre estamos festejando, pero es cuando tomamos fotos, así que están ahí entre varios de los que han participado directamente en este trabajo o que han participado en las discusiones que han sido exhaustivas a lo largo de este trabajo. Muchas gracias.